Mi historia paranormal 11. Mi vida nueva solía ser tan monótona como una rutina de oficina. El día a día consistía en limpiar vitrinas, catalogar objetos y asegurarme de que todo estuviera en orden para las visitas. No había nada fuera de lo común en ese trabajo, hasta que un día tropecé con un objeto que cambiaría mi perspectiva para siempre, un relicario olvidado en el rincón más oscuro del museo. Estaba en el proceso de hacer un inventario de las piezas menos destacadas, aquellas que rara vez atraían la atención de los visitantes. El museo estaba casi vacío esa mañana y me encontraba solo en la sala de almacenamiento, rodeado de cajas y estantes cubiertos de polvo. Entre ellas, encontré una caja de madera pequeña, aparentemente sin valor. Era antigua, con grabados que parecían ser una mezcla de símbolos antiguos y patrones geométricos. Decidí examinarla con más detenimiento. La caja estaba cerrada con un mecanismo antiguo y oxidado. Me costó un poco abrirla, y cuando lo hice, me encontré con un relicario pequeño, enmarcado en un metal ennegrecido. No había nada particularmente llamativo en él, pero algo en el diseño me hizo sentir incómodo. Los símbolos en el relicario eran extraños y parecía que sus líneas formaban patrones que no comprendía del todo. No era mi estilo entrar en pánico por cosas inexplicables, pero sentí una especie de presión en el aire, como si el relicario estuviera tratando de comunicarse de alguna manera. Decidí llevar el relicario a mi oficina para examinarlo más de cerca. Me sentía un poco incómodo, pero traté de ignorar esa sensación y me centré en mi trabajo. Colocando el relicario en el centro de mi escritorio, comencé a limpiar los grabados con un paño suave. Mientras lo hacía, noté que el aire en la oficina se volvía inexplicablemente frío. No había ninguna corriente de aire y la calefacción estaba funcionando perfectamente. Miré alrededor, buscando una explicación lógica, pero no encontré ninguna. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar. Durante las noches, el ambiente en mi oficina se volvió cada vez más inquietante. Las luces parpadeaban sin razón aparente y a veces sentía una presión invisible, como si algo estuviera observándome. Al principio, intenté atribuir todo a la fatiga y al estrés, pero las manifestaciones se hicieron más intensas. El relicario, que había colocado en una vitrina de vidrio, parecía irradiar una energía perturbadora. Las pesadillas comenzaron pronto. En mis sueños, estaba atrapado en una habitación oscura llena de sombras que parecían moverse a mi alrededor. Las figuras eran vagas, pero siempre sentía que me observaban. Despertaba sudado y agitado, con la sensación de haber estado en una presencia extraña y malévola. La temperatura en la oficina se elevaba sin motivo alguno, y el relicario parecía tener una conexión directa con estos fenómenos. El día que el relicario se abrió solo, supe que algo estaba mal. Estaba trabajando en unos documentos cuando escuché un crujido. Miré hacia el relicario y vi cómo la tapa se levantaba lentamente. Me acerqué, con el corazón latiendo con fuerza, y vi que el relicario estaba vacío. No había ningún objeto dentro, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté mantener la calma y volví a cerrar la tapa, pero la inquietud persistió. Al día siguiente, decidí investigar un poco sobre el relicario. Busqué en los archivos del museo y encontré una documentación antigua que hablaba sobre la pieza. Resultó que el relicario había pertenecido a una familia prominente conocida por sus inclinaciones hacia el ocultismo. Según los documentos, la familia realizaba rituales y se cree que había una conexión con entidades que no se podían controlar por medios convencionales. Aunque al principio me pareció una historia sin fundamento, empecé a cuestionar si había algo más en todo esto. Mi escepticismo se fue desmoronando mientras los eventos se volvían cada vez más inquietantes. Decidí hacer un pequeño ritual de limpieza para ver si podía calmar las energías perturbadoras. Preparé la oficina con velas y hierbas, siguiendo las instrucciones que había encontrado en los archivos. Recité las palabras del ritual con nerviosismo, sintiendo una presión creciente en el aire a medida que avanzaba. La noche del ritual fue una experiencia aterradora. Encendí las velas y coloqué el relicario en el centro de la oficina.
Mientras recitaba las palabras del ritual, sentí que el aire se volvía denso y opresivo. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse de manera extraña, proyectando figuras inquietantes. Me sentí atrapado en una especie de pesadilla en la vida real. De repente, las velas comenzaron a parpadear violentamente y una luz verde emergió del relicario. Era un resplandor inquietante que iluminaba la sala de manera sobrenatural. Desde el relicario, una sombra oscura comenzó a formarse en el aire. Aunque no podía distinguir su forma claramente, sentí una presencia palpable y una sensación de desesperación. La sombra parecía moverse lentamente hacia mí, y a pesar de mi racionalidad, no podía negar lo que estaba experimentando. Las velas se apagaron abruptamente, y la sala quedó sumida en una oscuridad total. El relicario dejó de brillar y la sombra desapareció tan repentinamente como había aparecido. Me quedé allí, temblando y tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi escepticismo se desmoronó por completo. No tenía idea de lo que había visto, pero la experiencia fue demasiado real para ser ignorada. Pasaron unas semanas desde aquel incidente y el ambiente en el museo se volvió cada vez más inquietante. Aunque intenté volver a mi rutina normal, no podía evitar sentir que algo seguía presente. Las manifestaciones extrañas continuaron y mi sensación de incomodidad persistía. Decidí buscar ayuda externa y contacté a un especialista en fenómenos paranormales. La visita del especialista fue una mezcla de alivio y más inquietud. Realizó una serie de pruebas y exámenes, pero no encontró pruebas definitivas de actividad paranormal. Sin embargo, me sugirió que el relicario podría tener una conexión con algo más allá de nuestra comprensión, algo que no se puede medir con tecnología moderna. Unos días después, me enteré de un incendio en una casa cercana. La casa había estado vacía durante años y las autoridades no podían determinar la causa del fuego. Lo más inquietante fue el testimonio de un vecino que juraba haber visto una figura dentro de la casa, una sombra que se desvaneció en el humo. La coincidencia me perturbó y me hizo preguntarme si la entidad que había estado atrapada en el relicario había encontrado una forma de manifestarse en el mundo exterior. Desde ese momento, he tratado de mantener una perspectiva equilibrada, pero la inquietud persiste. El relicario sigue en su vitrina, ahora rodeado de precauciones adicionales y con advertencias para los visitantes. Aunque el museo ha vuelto a la normalidad, no puedo evitar sentir una mezcla de respeto y desconfianza hacia el relicario.